La historia comienza en un concurrido autobús de la ciudad, donde una pasajera se encuentra sentada en una esquina. Su nombre es Ana, una mujer de unos 30 años, con un cabello castaño que siempre lleva atado en una coleta. Tiene una personalidad decidida y a menudo le gusta tener el control de las situaciones. Ana es una profesional que trabaja largas horas en la publicidad y, debido a su trabajo, ha desarrollado un sentido agudo para detectar cualquier potencial amenaza o molestia en su entorno. Hoy, vuelve a casa después de un día agotador. Se siente frustrada y ansiosa, ya que el tráfico es pesado y el autobús va abarrotado. Le gustaría poder relajarse, pero sus pensamientos están llenos de preocupaciones sobre su trabajo y las expectativas que debe cumplir. En medio de este ambiente tenso, sus ojos se posan en un hombre latino que parece estar demasiado cerca de ella. Es un hombre robusto, con una mirada seria que parece estudiar el espacio a su alrededor. A lo largo de los años, Ana ha vivido algunas experiencias desagradables en lugares públicos, lo que ha alimentado sus temores y prejuicios. Aunque intenta ser una persona abierta y positiva, no puede evitar sentir un escalofrío ante la presencia del desconocido. Para ella, es natural protegerse ante cualquier indicio de peligro. En su mente, ese hombre podría ser una amenaza potencial. Al observarlo más detenidamente, Ana nota que él no parece estar interesado en nadie más, simplemente mira por la ventana sin hacer ruido. Sin embargo, esa percepción no calma sus nervios. La tensión crece dentro de ella, y comienza a maquinar un plan. Si la situación se torna incómoda o amenazante, está lista para actuar. Las motivaciones de Ana están impulsadas por un deseo profundo de seguridad y tranquilidad. A pesar de las manifestaciones externas de confianza que muestra a diario, como mujer ha aprendido a cuidarse en este mundo impredecible. Su decisión de actuar la prepara mentalmente para enfrentar lo que cree que podría ser un problema. Y así, con el corazón acelerado y un furor latente en su interior, se prepara para lo que considera necesario hacer al instante, confrontar al hombre que le causa inquietud. El hombre latino que se sienta cerca de Ana es de estatura media, con una complexión robusta y músculos que se notan bajo su camiseta negra. Su piel es morena, lo que contrasta con su pelo corto y rizado, que parece haber sido cuidado con esmero. A primera vista, su expresión es seria. Sus ojos oscuros observan el entorno con atención, como si estuviera evaluando cada movimiento a su alrededor. Esta actitud alerta lo hace parecer más amenazante a los ojos de Ana, quien ya está predispuesta a ver lo peor en él. A pesar de su apariencia imponente, hay algo en su postura que sugiere una calma interior. Se encuentra apoyado en el respaldo del asiento, con los brazos cruzados y las piernas ligeramente separadas. Aunque no está haciendo nada agresivo, la forma en que se sienta parece ocupar más espacio del necesario, lo que intensifica la incomodidad de Ana. Su mirada se detiene por un momento en la ventana, contemplando el paisaje urbano que pasa velozmente, pero Ana siente que su atención podría cambiar en cualquier instante. El hombre no habla con nadie y no emite ruido alguno. Su silencio profundo contrasta con el bullicio del autobús lleno de pasajeros que charlan entre sí. Este comportamiento reservado añade un aire de misterio a su figura y alimenta los pensamientos inquietos de Ana. Ella se pregunta qué historia puede haber detrás de esa mirada seria y de esa presencia intimidante. Tal vez él haya tenido experiencias difíciles en su vida, o tal vez sea simplemente una persona tranquila atrapada en un mal día. Mientras el autobús avanza, el hombre se mueve ligeramente, ajustándose en su asiento. Ana siente que cada pequeño movimiento aumenta su nerviosismo. La mujer intenta distraerse mirando hacia otro lado, pero sus ojos inevitablemente regresan a él. La combinación de su apariencia robusta y su actitud observadora hace que Ana esté cada vez más alerta. En su mente, todos los escenarios posibles comienzan a jugarse, y la idea de acercarse y confrontarlo se vuelve más apremiante. La tensión entre ellos crece, marcando el inicio de un enfrentamiento que promete ser inesperado. El autobús avanza lentamente por las calles de la ciudad, repleto de pasajeros que regresan a casa tras un largo día. El aire está impregnado de una mezcla de olores, perfumes, comida rápida y el sudor de tantas personas juntas en un espacio reducido. Las luces del atardecer se filtran a través de las ventanas, creando un ambiente cálido que contrasta con la tensión que Ana siente en su interior.
La mayoría de los pasajeros están absortos en sus teléfonos, escuchando música o hablando por mensajes, mientras otros intercambian miradas y sonrisas. Este bullicio habitual del transporte público hace que la incomodidad de Ana resalte aún más. Ella se siente atrapada entre la multitud, con su corazón latiendo rápido como si estuviera en una situación crítica. A su alrededor, los rostros cansados reflejan el desgaste del día, pero ella solo puede pensar en el hombre que se sienta cerca. Una anciana intenta sujetarse del pasamanos mientras el autobús frena bruscamente y un joven se levanta para ofrecerle su asiento. El acto amable provoca una breve sonrisa en el rostro de Ana, pero desaparece rápidamente al volver su atención al hombre latino. La atmósfera cambia cuando el autobús se detiene en una esquina y algunos pasajeros suben, presionando aún más el espacio limitado. Ana observa cómo un grupo de adolescentes entra riendo y charlando animadamente, llenando el aire con su energía juvenil. Sin embargo, esa alegría contrasta con la inquietud que ella siente. En su mente, cada risa parece burlarse de sus miedos. La tensión entre ella y el hombre robusto se vuelve palpable, parece como si una burbuja invisible se hubiera formado entre ellos. De pronto, el autobús arranca de nuevo, provocando un balanceo que hace que Ana se agarre del asiento. Su mirada se encuentra con la del hombre durante un instante fugaz y siente que algo cambia en él. Su expresión sigue siendo seria, pero hay un destello en sus ojos que le resulta difícil de descifrar. Mientras los pasajeros continúan conversando y riendo a su alrededor, Ana se siente aislada en su propio mundo lleno de preocupaciones. La situación dentro del autobús es caótica pero familiar para muchos. Sin embargo, para Ana, cada pequeño detalle parece amplificarse por sus propios temores. La combinación de ruido y movimiento le provoca una sensación creciente de nerviosismo. Con cada parada y cada mirada furtiva hacia el hombre, la tensión aumenta, preparándola para lo que ella cree que podría ser un enfrentamiento inevitable. La situación en el autobús se torna cada vez más tensa para Ana. Cuando el vehículo se detiene en una nueva parada, ella siente que es el momento adecuado para actuar. El hombre robusto sigue ahí, con su mirada fija y su postura tranquila, lo que la hace dudar brevemente. Sin embargo, la ansiedad la envuelve y sus pensamientos se centran en la idea de que tiene que protegerse a sí misma y a los demás pasajeros. Con determinación, Ana se levanta de su asiento y se aproxima al hombre. Su corazón late con fuerza, y su mente le grita que debe mantener la calma. Disculpe, dice con una voz que intenta ser firme, aunque tiembla ligeramente. Creo que debería bajarse del autobús. Las palabras salen de su boca como un disparo, llenas de una mezcla de coraje y temor. El hombre la mira, sorprendido por su confrontación. Ana puede ver una sombra de confusión cruzar su rostro, pero no retrocede. Ella está tan decidida a hacer lo que cree correcto que ignora el sudor frío que recorre su frente. Los demás pasajeros han notado la escena, algunas miradas curiosas se dirigen hacia ellos mientras otros murmuran entre sí. ¿Por qué debería bajar?, pregunta él con voz tranquila, pero firme. Ana siente que esa pregunta es un desafío. La seriedad en su tono le parece aún más amenazante. ¿Por qué? Porque creo que eres un peligro, responde, tratando de mantener la compostura. El ambiente en el autobús cambia rápidamente. Los murmullos aumentan alrededor de ellos y la atmósfera se vuelve densa. Algunos pasajeros muestran preocupación mientras otros parecen divertidos por la situación. Ana nota cómo algunos levantan sus teléfonos, listos para grabar o llamar a alguien si es necesario. El hombre latino se queda en silencio unos momentos, observando a Ana con atención. Por un instante, parece contemplar su respuesta. Su expresión seria no cambia, pero hay algo en su mirada que empieza a suavizarse. De repente, él levanta su mano lentamente y muestra una placa oculta en su cinturón. «Soy detective», dice con voz clara, rompiendo el silencio tenso. Ana queda paralizada ante esta revelación, sus ojos se abren de par en par mientras el resto del autobús observa atónito. La tensión que había construido en su mente se desmorona de inmediato, dejando espacio para una mezcla de sorpresa y vergüenza por haberlo confrontado sin conocer la verdad. La historia da un giro inesperado, y ahora Ana debe enfrentar las consecuencias de sus acciones impulsivas.
La revelación del hombre latino como detective dejó a todos en el autobús en un estado de asombro. Los murmullos comenzaron a propagarse rápidamente entre los pasajeros, quienes no podían creer lo que acababan de presenciar. Algunos miraban a Ana con una mezcla de sorpresa y desaprobación, mientras que otros intercambiaban miradas cómplices, como si el drama hubiera hecho que su viaje diario se volviera más emocionante. ¿De verdad creías que era un peligro?, susurró una mujer mayor que estaba sentada cerca, con una ceja levantada y una sonrisa burlona. Ana sintió que el calor subía a su rostro, avergonzada por haber actuado tan impulsivamente. Su mente se llenó de pensamientos sobre cómo había juzgado al hombre solo por su apariencia y cómo eso la había llevado a un enfrentamiento tan tenso. Un grupo de adolescentes al fondo del autobús comenzó a reírse, mientras uno de ellos imitaba la forma en que Ana había hablado con el hombre. «Bájate del autobús», exclamó entre risas, provocando que algunos pasajeros se unieran a la burla. La risa resonaba en el aire, haciendo que Ana deseara hundirse en su asiento y desaparecer. Se sentía como si todos estuvieran apuntando hacia ella, recordándole su error. El hombre, aún sosteniendo su placa, miró a su alrededor con una expresión de calma y control. No parecía ofendido por la confrontación de Ana, al contrario, su semblante indicaba que estaba acostumbrado a situaciones tensas y sabía cómo manejarlas. «No se preocupen», dijo él con voz firme pero amable, «estoy aquí para hacer mi trabajo». Su tono tenía un aire de autoridad que hizo que muchos pasajeros se sintieran más seguros. Mientras tanto, algunos hombres jóvenes comenzaron a murmurar entre ellos, comentando sobre la valentía o locura de Ana al confrontar a alguien sin conocerlo. «Esos son los tiempos que vivimos», dijo uno, sacudiendo la cabeza. «La gente tiende a juzgar sin saber». Sus palabras resonaron en Ana, quien se dio cuenta de que sus acciones no solo habían afectado su propia reputación, sino también la percepción del resto sobre la seguridad en el transporte público. A medida que el autobús continuaba su trayecto, el ambiente se tranquilizó gradualmente. Sin embargo, Ana seguía sintiéndose expuesta y vulnerable. Miró al hombre nuevamente, ahora veía algo diferente en su mirada seria, comprensión y paciencia. La experiencia le había enseñado una lección valiosa sobre los prejuicios y las apariencias, y aunque la tensión había disminuido, en su interior sabía que esa noche no podría olvidar lo ocurrido fácilmente. El ambiente en el autobús cambió drásticamente en el instante en que el hombre latino reveló su placa secreta. Después de que Ana lo confrontó, él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando la situación y la reacción de los demás pasajeros. A pesar de la incredulidad y las risas alrededor, su postura seguía firme, mostrando un control que sorprendía a todos. Finalmente, el hombre levantó lentamente su mano derecha y, con un movimiento decidido, sacó una placa de su cinturón. La chapa brilló bajo las luces del autobús y el rostro de muchos pasajeros mostró instantáneamente una mezcla de sorpresa y respeto. «Soy detective de la policía», dijo con voz clara y autoritaria. «Estoy aquí realizando una investigación». Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que había juzgado mal a este hombre. Mientras él hablaba, ella tuvo la sensación de que la atención del autobús entero se centraba en ella, su conexión con el hombre se sentía aún más intensa. El murmullo que había comenzado entre los pasajeros se transformó en un silencio inquieto mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. La mirada del hombre se suavizó un poco y continuó: «Entiendo que mi apariencia pueda causar inquietud, pero no soy un peligro. Estoy aquí para proteger y servir». Su presencia se sentía ahora diferente, y los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, analizando la situación con una nueva perspectiva. Algunos comenzaron a disculparse rápidamente con Ana, reconociendo su confusión. «No sabíamos», decía un joven entre risas nerviosas. Otros se mostraban más comprensivos, diciendo que era natural tener miedo ante lo desconocido. Los susurros se deslizaron entre el grupo como un río, fluyendo de incertidumbre a una comprensión colectiva. Ana sintió una combinación de alivio y vergüenza mientras comenzaba a procesar lo que había sucedido. Miró al detective con gratitud y respeto, entendiendo que no era solo una cuestión de prejuicio, sino de falta de información. «Lo siento», murmuró, apenas audible.
El hombre asintió con una leve sonrisa, como si comprendiera perfectamente la complejidad del momento. A medida que el autobús continuaba su recorrido, Ana sabía que esta experiencia le dejaría una enseñanza valiosa sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia y de enfrentarse a los temores antes de actuar. La atmósfera se había transformado, el sentido de camaradería empezaba a surgir entre los pasajeros mientras la tensión inicial se desvanecía lentamente. Ana se quedó inmóvil, con el corazón aún acelerado, mientras las palabras del hombre resonaban en su mente. Soy detective de la policía. Esa afirmación se repitió como un eco en su interior, dejándola atrapada entre la confusión y la sorpresa. Nunca había imaginado que había cometido un error tan grave, y la realidad de su juicio apresurado la golpeó con fuerza. El murmullo de los pasajeros a su alrededor se transformó en un zumbido lejano cuando su mente comenzó a procesar la escena. Recordó cómo había sentido ansiedad y temor al verlo, cómo había dejado que sus prejuicios guiaran sus acciones sin considerar las circunstancias. La vergüenza la envolvía como una manta pesada, y no podía evitar que su rostro se encendiera con cada susurro que escuchaba de los otros pasajeros. ¿Cómo pude hacer algo así?, pensó. Su orgullo había sido herido, pero más allá de eso, debía enfrentarse a la verdad incómoda de que había dejado que el miedo apagara su razón. Por un momento, miró al hombre, el detective, quien ahora trataba de calmar a los demás diciendo que no había motivo para preocuparse. Su porte sereno contrastaba dramáticamente con la imagen amenazante que había creado en su mente. Mientras lo observaba, Ana se dio cuenta de que él era un profesional en su trabajo y no el peligroso extraño que había imaginado. Sus acciones habían estado motivadas por sus propios temores, no por la realidad. La conexión entre ellos, en ese instante, se volvió palpable. El detective, a pesar de haber sido insultado indirectamente, mostraba una paciencia inesperada hacia ella. Lo siento mucho, murmuró Ana, dirigiéndose a él con sinceridad. Las palabras apenas escaparon de sus labios, pero sentía que debían ser expresadas. Todos los ojos del autobús estaban sobre ella, cada mirada era un recordatorio de su error. La carcajada que unas horas antes había sentido como burlas ahora se transformó en una comprensión silenciosa y compasiva, mientras pasaban de juzgarla a ofrecerle apoyo tácito. A medida que el autobús avanzaba suavemente por las calles, Ana absorbió la lección que ahora quedaba grabada en su mente: nunca más permitiría que el miedo definiera su percepción de los demás. Sabía que la realidad era mucho más compleja que las apariencias y que cada persona llevaba una historia oculta y múltiples capas que no siempre eran evidentes. Con esa lección fundamental, se comprometió a enfrentar sus prejuicios con una mente abierta y un corazón dispuesto a entender a los demás. La atmósfera dentro del autobús se tornó más tranquila, aunque Ana aún sentía la necesidad de aclarar la situación con el detective. Se inclinó hacia él, tratando de encontrar la forma correcta de abordar su error. Con una voz suave, pero firme, le dijo: lo siento mucho por cómo actué. No debí juzgarte sin conocer la verdad. Él la miró, y en su mirada había una mezcla de comprensión y respeto. Lo entiendo, realmente, respondió el hombre, su tono era calmado y amigable. La gente a menudo reacciona impulsivamente cuando se siente amenazada. Es natural. Los pasajeros que habían estado escuchando intervinieron, asintiendo con la cabeza en acuerdo. Sí, nadie quiere sentirse en peligro, comentó una mujer mientras se acomodaba en su asiento. Pero es importante recordar que no todos son como imaginamos. Ana sintió un alivio al escuchar aquello y miró a la señora con gratitud. Volvió su atención al detective. A veces me dejo llevar por mis miedos, admitió, sintiendo que abrirse era un paso necesario. Intento ser fuerte y protegerme, pero eso a veces me ciega. Eso le puede pasar a cualquiera, contestó él, con una sonrisa comprensiva. He visto muchas situaciones similares en mi trabajo. La clave está en ser curiosos y en tratar de conocer a las personas antes de juzgarlas. Sus palabras resonaron en Ana, quien ahora valoraba su enfoque. Gracias por tu paciencia, dijo ella sinceramente. No quiero que esta experiencia defina cómo veo a las personas en el futuro.
Esa declaración pareció abrir una conversación más amplia entre los pasajeros, quienes comenzaron a compartir historias sobre juicios erróneos y momentos en los que habían malinterpretado las intenciones de alguien. El hombre sonrió nuevamente y se presentó formalmente: soy Carlos. Aprecio que hayas tenido el valor de acercarte a mí. Ana se sintió más relajada al escucharlo y decidió presentarse también. Soy Ana, dijo con una pequeña sonrisa, aunque aún sentía un poco de vergüenza. El resto del viaje se transformó en un intercambio amigable entre los pasajeros sobre temas de confianza y prejuicio. Con cada palabra compartida, Ana comenzó a notar cómo su percepción del mundo podía cambiar si decidía estar abierta a nuevas experiencias. Mientras el autobús continuaba su trayecto, se sentía agradecida por la oportunidad de aprender algo valioso no solo de Carlos, sino también de sí misma. La conexión entre ellos había desvanecido las sombras del miedo que había sentido antes, convirtiendo un encuentro tenso en una lección sobre la empatía y la comprensión humana. Ana se prometió no olvidar esa noche y llevarlo consigo como un recordatorio para enfrentar sus temores con valentía y mente abierta. A medida que el autobús avanzaba y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear a través de las ventanas, Ana no pudo evitar reflexionar sobre lo ocurrido. La experiencia había dejado una huella profunda en su corazón y en su mente. Recordó la tensión que había sentido al ver al hombre, cómo sus prejuicios la habían llevado a actuar antes de pensar, y cómo todo había cambiado en un instante cuando él reveló su verdadera identidad. Se sintió avergonzada por su reacción inicial, pero también agradecida por la lección que había aprendido. ¿Cuántas veces más había juzgado sin conocer verdaderamente a las personas? La verdad era que había dejado que sus miedos la cegaran, haciendo que viera al hombre solo como una amenaza en lugar de considerar que podría ser un protector. Pensó en la importancia de ser curiosa en lugar de condescendiente, de buscar comprender a los demás antes de emitir un juicio. Las risas que habían seguido a su confrontación se transformaron en un eco lejano mientras sus pensamientos se centraban más en el futuro. Sabía que debía hacer un esfuerzo consciente por superar sus propios prejuicios. Comprendía ahora que cada persona tenía su propia historia, sus propias luchas, y que era fundamental darles el beneficio de la duda. La vida era demasiado compleja y rica como para limitarla a simples apariencias. Ana miró a su alrededor en el autobús. Los pasajeros eran un mosaico de vidas individuales, cada uno con anhelos, miedos y experiencias únicas. Se preguntó cuántos otros momentos había dejado pasar por no atreverse a conocer a alguien más allá de lo superficial. Con cada bache que atravesaba el autobús, se sentía más decidida a cambiar esa parte de sí misma. El detective Carlos había mostrado una paciencia admirable cuando ella decidió abrirse y disculparse. Esa conexión humana le había enseñado que ser vulnerable y reconocer nuestros errores puede ser el primer paso hacia la comprensión. Agradeció haber tenido la oportunidad de aprender de él y de la situación. Cuando finalmente llegó a su parada, Ana estaba lista para bajar del autobús con una nueva perspectiva. Conservaría esa noche en su memoria como un recordatorio constante de que el miedo puede distorsionar nuestra visión del mundo. Esta experiencia fortalecería su deseo de enfrentar a las personas con una mente abierta y un corazón dispuesto, preparándola para construir conexiones auténticas en lugar de barreras. Mientras caminaba hacia casa, sonrió para sí misma, sintiendo que había dado un paso importante hacia un cambio positivo en su vida. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la estación, Ana sintió que una nueva etapa comenzaba en su vida. Mientras los pasajeros comenzaban a bajarse, el ambiente se sentía diferente. La tensión que había impregnado el vehículo había sido reemplazada por un aire de camaradería y comprensión. La experiencia había dejado una impresión en todos ellos, transformando un viaje cotidiano en una lección de vida. Carlos, el detective, se despidió de Ana con una sonrisa amable. Recuerda, siempre hay más detrás de las apariencias, le dijo antes de bajar. Ana asintió, sintiendo que esas palabras resonarían en su mente durante mucho tiempo. Al salir del autobús, miró a los demás pasajeros que también habían estado involucrados en la situación. Algunos intercambiaron miradas cómplices y sonrisas, mientras otros se detenían a comentar lo sucedido. Una mujer mayor se acercó a Ana y le dio una palmada en el hombro. «Hiciste lo correcto al disculparte», dijo. «Es fácil dejarnos llevar por nuestros miedos.
Ana sonrió agradecida. Era reconfortante saber que no estaba sola en su lucha contra los prejuicios. Al lado, un joven se unió a la conversación. La mayoría de nosotros hemos tenido momentos así. Es bueno ver que podemos aprender de ellos. Mientras caminaban juntos hacia la salida, los pasajeros comenzaron a compartir sus propias historias sobre malentendidos y juicios erróneos, creando un espacio seguro donde podían expresarse sin temor al juicio. Ana se sintió cada vez más conectada con ellos y con sus experiencias individuales. Cada relato era un recordatorio de que la empatía podía abrir puertas. A medida que salían del autobús y cada uno tomaba rumbos diferentes hacia sus vidas cotidianas, Ana sabía que esa noche no sería olvidada fácilmente. Había aprendido algo invaluable sobre sí misma y sobre cómo sus reacciones podrían afectar no solo sus interacciones personales sino también el ambiente colectivo. Mirando hacia atrás al autobús mientras se alejaba, sintió una mezcla de gratitud y resolución. Había ganado una nueva comprensión sobre la importancia de ser abierta y paciente con los demás. Con cada paso que daba hacia su casa, Ana estaba lista para enfrentar un futuro lleno de oportunidades para conocer a las personas más allá de sus primeras impresiones. La experiencia había transformado no solo su percepción del detective Carlos, sino también su forma de ver al mundo. Con cada historia compartida esa noche, se sintió más empoderada para construir conexiones auténticas basadas en la empatía y el entendimiento mutuo. Esta sería su nueva brújula al navegar por las complejidades de la vida cotidiana, siempre recordando que todos somos más que lo que aparentamos ser.